cantidad o contenido de proteína. Proteína también es un contenido bastante largo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya vimos hasta acá de que todas las funciones biológicas están mediadas por proteína, ¿verdad? Hay proteína para todo tipo de funciones. Entonces, de ahí que vamos a tener lo que es muy importante y que es bastante largo también. Bueno, las proteínas entonces, ¿qué son las proteínas? Ya sabemos nosotros que las proteínas están formadas ¿por qué? Por monómeros, que son los aminoácidos. Estos aminoácidos, no es cualquier aminoácido, ¿verdad? Tienen que ser los que están codificados, lo que tenemos nosotros en nuestro código genético. Ese es el patrón de todos los aminoácidos. Entonces, cada proteína va a estar formada de acuerdo a la función que va a desempeñar. Entonces, podemos tener pequeñas proteínas, como también podemos tener grandes proteínas, que generalmente las llamamos o las denominamos macromoléculas. De ahí que la proteína también se las denomina macromoléculas. ¿Por qué? Porque están formadas por cantidad de monómeros. Bueno, fíjense, las proteínas, si podemos apagar una luz, ¿verdad? O ven bien acá ustedes, por ustedes, contarle que ustedes vean bien. La idea es esa. Entonces, dijimos que las proteínas tienen muchas funciones importantes en el organismo y vamos a ver que las proteínas, fíjense, estos son los niveles de organización de una proteína. O sea, cómo se vuelven funcionales estas proteínas, ¿verdad? Tenemos que esta es una primera estructura. O sea, las proteínas están organizadas en 4 tipos, ¿verdad? 4 niveles de organización, que son estructuras primarias, es en donde se forma la cadena larga, o formamos los péptidos, ¿verdad? O polipéptidos. Entonces, estos péptidos están unidos mediante ¿qué? Mediante enlaces peptídicos, que son enlaces covalentes. Luego, en el nivel 2, o en la segunda organización, ¿verdad? Estructural, ya se forma la hoja plegada. Ya adquiere va formando, ¿verdad? Su estructura tridimensional. Entonces, acá ya vamos a tener que van a interaccionar enlaces de puentes de hidrógeno y enlaces disulfuros. Bien, entonces ahí ya vamos a tener interacción y se van formando esta hélice, ¿verdad? Se van formando las hélices alfa y las láminas beta que vamos a ver más adelante. Entonces, esta es nuestro segundo nivel de organización o estructura secundaria. Luego tenemos la estructura terciaria, que ya es una estructura globular. Fíjense acá, tenemos ya una estructura globular, en donde ya hay interacciones, ¿verdad? Y ya nuestra proteína ya se vuelve funcional. Y luego tenemos ya la estructura cuaternaria, que solo algunas proteínas tienen esta estructura, ¿verdad? Como el ejemplo de la hemoglobina, que tiene 2 tipos de cadenas, ¿verdad? Globulares. Una es alfa y otra es beta. Entonces, estos son los niveles de organización de una proteína. Si a ustedes se les pregunta en el examen citar los niveles de organización de las proteínas, entonces tenemos estructura primaria, estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. ¿Qué pasa en la primaria? Por ejemplo, si yo les pongo, vamos a suponer, es la estructura en donde los aminoácidos se encuentran unidos por enlaces covalentes. Va a ser primaria, pero entonces ustedes le ponen estructura primaria. Entonces, de esa manera yo les puedo preguntar, ¿me entienden? Cosas así, bien sencillas, pero cosas que necesitamos saber. Bueno, entonces vemos que estos son los niveles de organización de las proteínas y que todas las proteínas tienen que, dependiendo de las funciones, ¿verdad? Tienen que pasar por todo este proceso de formación. Bueno, ¿cuál es la importancia biológica de las proteínas?
Por ejemplo, ¿verdad? El citoesqueleto, que está formado por una red de proteínas internas. Tenemos acá filamentos intermedios, el ¿verdad? Microfilamentos formados por microtúbulos. Entonces, esas son proteínas que forman el citoesqueleto. Luego tenemos, dice, forma la maquinaria contráctil del músculo. ¿Qué quiere decir? ¿Verdad? Permiten el movimiento, ¿verdad? Entonces, acá tenemos filamentos de actina y miosina, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra proteína que va a proveer, por ejemplo, o va a permitir la refosforilación entre la actina y la miosina? La creatina. ¿Verdad? Bueno, el transporte del oxígeno, ¿se acuerdan? Que está dada por quién? Por la hemoglobina. ¿Qué es la hemoglobina? Es nuestra hemoproteína. Entonces, tenemos acá que la hemoglobina, ¿verdad?, se encuentra dentro de los glóbulos rojos y que hacen transportar el oxígeno. Captan el oxígeno para poder transportarlo. Entonces, entre las funciones principales de las proteínas, fíjense, ya tenemos 3 funciones muy importantes. Después tenemos, continuamos, catalizan reacciones químicas que generan energía. Para toda reacción casi siempre hay enzimas, ¿verdad? ¿Y qué son las enzimas? Son proteínas catalizadoras que permiten ¿qué cosa? La síntesis y la degradación. Porque para formarse, ¿verdad?, necesitamos. Y para degradarse, ¿cuándo se degrada una proteína? Cuando ya cumplió su función, ¿verdad? O cuando cumplió, por ejemplo, su tiempo de vida útil. Como todo en el organismo, lo que se utiliza se tiene que ir renovando, ¿verdad? Cuando se va renovando, se tiene que ir degradando para poder eliminarlo. ¿Y cómo eliminamos nosotros estas proteínas? A ver, ¿qué tipo de sustancias o qué tipo de compuestos se forman para eliminar las proteínas? A ver, ¿cómo eliminamos? ¿Cómo nosotros tenemos el control de nitrógeno? Por ingestão e expressão. Ahí te entienden, ¿verdad? De esa manera que se le. Entonces, las proteínas van a formar compuestos tóxicos o compuestos de degradación que deben ser filtrados por el riñón. ¿Cómo se llaman esos compuestos? Mi perfil renal. Todas las proteínas tienen que salir por acá. Urea, creatinina, ¿verdad? Y ácido úrico. Ustedes ya saben. Ahora, ¿estos qué son? Productos de degradación. ¿Qué quiere decir? Tóxico, ¿verdad? Degradación de proteínas. Bueno, ¿quién es el que entre estos me da el control del nitrógeno o el equilibrio del nitrógeno? La urea. ¿Quién me da la información del porcentaje de funcionalidad de mis riñones? La creatinina. Exactamente. Entonces, porcentaje de función renal les voy a poner. Ahí ya entiendo, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos también otros productos de degradación en donde tenemos, por ejemplo, la degradación de la hemoglobina. ¿Cuál es el producto tóxico de la degradación de la hemoglobina? La bilirrubina. No forma parte de nuestro perfil renal, pero también es una degradación. La bilirrubina, entonces, ¿proviene de quién? De la degradación de la hemoglobina o del grupo, ¿verdad? Hemo, que tiene ¿qué cosa? El hierro. Bueno, entonces, de esa forma, el organismo, ¿verdad?, degrada. Y ya sabemos cuándo produce la síntesis, ¿verdad? Cuando es necesaria una proteína. Pero luego de ser utilizada, tiene que ser degradada. Bueno, entonces, para esas funciones, tanto específicas
hablamos de degradación, tenemos ¿qué cosa? Proteínas catalizadoras, que son ¿quién? Las enzimas. ¿Está bien? Entonces, las enzimas, esa es la función de las proteínas, que son enzimas, ¿verdad? Que tienen, son necesarias para síntesis y para degradación. Replican genes. Sabemos también, ¿verdad?, que se tiene que ir cambiando, se tiene que ir renovando. Entonces ocurre esto acá. Los transcribes, entre otras funciones, ¿verdad? Van a ver ustedes en bioquímica 2 todos los ciclos que van a dar, ¿verdad?, del metabolismo. Tenemos un sinfín de enzimas que van a ir viendo que en cada paso se va sintetizando una enzima para que pueda pasar al siguiente paso, ¿verdad? Entonces, de ahí que bioquímica 2 es un poquito más complejo, en el sentido de que tiene muchos nombres, ¿verdad?, que tenemos que aprender. Participa en el sistema inmunitario. ¿Qué quiere decir? Defendiendo contra invasores extraños, anticuerpos. Acá tenemos, ¿verdad?, que forman qué cosa, qué son los, cómo nosotros definimos esto de proteínas que permiten, ¿verdad?, o se sintetizan en el momento de defensa. ¿Qué se forman en ese momento? ¿Cómo se llama ese tipo de proteínas o de anticuerpos? Inmunoglobulinas. Proteínas inmunológicas. Son los anticuerpos. ¿Cuáles son esos anticuerpos? Las inmunoglobulinas. ¿Ah? IgG, IgM, IgA, IgE, IgD. Entonces, estas son las proteínas que se forman, ¿verdad?, cuando el organismo está siendo atacado por algún tipo, ¿verdad?, de agente extraño. Entonces acá vamos a tener anticuerpos y vamos a tener también antígenos. El antígeno, ¿qué es el antígeno? Ustedes saben el mundo, ¿verdad? Sí. ¿Llegaron ustedes a esa parte o empezaron por ahí, no? ¿Ya? Entonces, ustedes saben que lo primero, cuando yo quiero hacer algún tipo de estudio, ¿verdad?, para determinar cuál es el agente patógeno, por ejemplo, del dengue, ¿verdad? Tiene todos los síntomas para dengue mi paciente. Tiene fiebre alta, está con dolores de cuerpo, ¿verdad?, todo. Entonces, ya me dan todos los síntomas de que es un dengue. ¿Cómo yo voy a determinar, por ejemplo, si me dicen, hace 2 días que está con fiebre? ¿Les parece a usted que voy a encontrar anticuerpos? Todavía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los anticuerpos empiezan a formarse luego del 5º, 6º, 7º día. Pero ¿qué es lo que voy a encontrar enseguida? El antígeno. ¿Me entienden? Entonces, para determinar el tiempo o el periodo que está una patología X, ¿verdad?, primero nosotros vamos a solicitar, ¿verdad?, el antígeno. Del primer al 5º día. ¿Qué es el antígeno? Es lo que yo ya encuentro. ¿Qué es lo que voy a encontrar? Voy a encontrar la proteína del virus. ¿Me entienden? Del virus en cuestión. Puede ser dengue, puede ser influenza, puede ser chaga, puede ser hepatitis, cualquiera. Entonces, lo primero. Ahora, si me dice el paciente, hace 5, 7 días que está con fiebre, pero no mejora. Ahí yo ya voy a buscar ¿qué cosa? Voy a buscar los anticuerpos, ¿verdad? Entonces, acá voy a ponerle cuanto más de 5º día hasta más o menos 14, 15 días por ahí voy a encontrar, ¿verdad? Entonces, esto es el periodo, ¿verdad?, en donde se está incubando o se está ya dando una enfermedad. Voy a ponerle así. Estas son cosas que ustedes tienen que saber, porque esto es materia para todos, no es solo bioquímica, ¿entienden? Ya es para correlacionar con todas las materias especializadas. ¿Y qué es lo que yo voy a buscar acá? Voy
¿Qué pasa si yo tengo solo IgG positivo y tengo la IgM negativa? Entonces, ¿qué pasa? Exacto. O puede que esté iniciando. Entonces tengo ahí dudas, ¿verdad? Tengo un pequeño periodo que tengo que volver a repetir a los 15 días, por ejemplo. ¿Entiendes? No es así muy específico. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros estamos inmunizados contra la hepatitis B, todo. ¿Qué pasa? Yo voy a tener mi IgG positivo, pero la IgM voy a tener negativo. Entonces, ¿qué pasa acá? Tengo memoria, ¿verdad? Estoy inmune. ¿Entiendes? Ahora, si yo tengo positivo este, entonces estoy ya con la enfermedad, ¿verdad? Voy a poner enfermedad. Ya estamos con la enfermedad, ¿verdad? Así. Yo tuve dengue, entonces siempre voy a tener IgG positivo. ¿Entienden? Entonces, ahora, si el paciente está con un cuadro, como les digo, era propio o característico de alguna enfermedad, y me sale este positivo pero este negativo, es indefinido. Entonces tengo que volver a repetir otra vez 12 a 15 días después para descartar, por ejemplo, en una embarazada, ¿verdad? Que es grave. Entonces, siempre las enfermedades, ¿verdad? Estas enfermedades serológicas como hepatitis, Chaga, toxoplasmosis, rubeola, HIV, VDRL, me sale IgG alto, IgM negativo, entonces es medio indefinido, ¿me entienden? Tengo que volver a repetir para asegurar. ¿Por qué? Porque el paciente ya me va a dar síntomas, entonces yo no puedo descartar, ¿me entienden? También está de que yo, por ejemplo, digo, a partir del 5.º día podemos empezar a generar anticuerpos, pero eso es individual otra vez. Mi cuerpo puede ser que a los 8 o 10 días recién genera anticuerpos y el de ustedes a los 15, ¿me entienden? Cada uno va a responder diferente a esto acá. Entonces, ahí otra vez está, ¿verdad? Yo puedo empezar a generar anticuerpos a los 7 o 8 días, ustedes pueden empezar al 5.º día, ¿me entienden? Entonces, siempre vamos a, cuando es algo reciente, cuando el paciente está empezando, pidamos antígenos, ¿verdad? Si es una urgencia. Ahora, si el paciente no sabe también o ya tomó algún tipo de medicamento, que es lo más probable, ¿verdad? Pidan antígeno y anticuerpos. Ahí ya es completo, ¿entiendes? Se puede. Se pide antígeno y anticuerpos para dengue, antígeno y anticuerpos para COVID, ¿entiendes? Siempre, si nuestro paciente está medicado, ¿verdad? Y no sabe bien desde cuándo está así, puede ser otra cosa, entonces pedimos antígeno, anticuerpo, sale todo negativo, entonces es otra cosa, que también pasa, ¿verdad? Bueno, entonces de esa forma las inmunoglobulinas entonces son nuestras proteínas que defienden al organismo, ¿verdad? Que tienen esa función de formar los anticuerpos. Luego tenemos reconocimientos de moléculas, como las hormonas. También dijimos ya en algún momento que las hormonas son proteínas reguladoras, ¿verdad? ¿Cuál es la función? Es la de mantener el equilibrio entre la síntesis, la degradación y de reparar, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuáles son esas hormonas más específicas que nosotros podemos asociar a la clínica diaria? La insulina, por ejemplo, ¿verdad? Que tiene el papel de mantener el equilibrio de la glucosa, de los niveles bajos, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que sea un problema de algo de hormonas tiroides. Entonces, va a ser específico, ¿verdad? Para cada una de las situaciones que se presentan con el paciente. Entonces, esas también son proteínas, las hormonas. Las enzimas, ¿cómo actúan? ¿Verdad? Uniéndose al sustrato. El sustrato vamos a suponer que sea un almidón, ¿verdad? Nuestro sustrato es un almidón y tenemos la enzima. Nuestra enzima entonces va a ser ¿qué? Va a ser la amilasa. ¿Cómo se va a degradar esto o cómo el organismo va a utilizar? Uniéndose el sustrato con la enzima, luego se une acá, ocurre la reacción
inalterado. Entonces, esta es la forma de catálisis de nuestras enzimas. Acá tenemos la función endocrina, ¿verdad? Vemos que una hormona empieza la síntesis, quienes sintetizan células endocrinas, liberan al torrente sanguíneo. ¿Qué pasa? Tiene que hacer efecto en una célula, ¿verdad? La célula blanco que le llaman. Entonces, ¿qué yo necesito para que esto pueda encontrarse con receptores específicos, ¿verdad? Esos receptores específicos también son proteínas. ¿Entienden? Pequeños grupos de aminoácidos de 2 a 3 aminoácidos aproximadamente. Encuentra su receptor para esta hormona, entonces va a ejercer la función. De ahí que nosotros cuando tenemos, por ejemplo, problemas hormonales o el problema está en la célula, ¿verdad? Endocrina de origen, o puede ser en los receptores. ¿Entienden? Que a veces se va teniendo problemas, no se tiene al nacer, durante el nacimiento, pero luego se va deteriorando, ¿verdad? Tenemos deficiencia. Entonces, probablemente sean los receptores que es lo que nos estamos teniendo. ¿Bien? Bueno, entonces, esa es la función hormonal de las proteínas. Todas las proteínas, o sea, las hormonas, ¿verdad? Forman esos proteínas. Bueno, después, esta ya sabemos nosotros que la composición de nuestras proteínas va a estar dada por quién? Por nuestros aminoácidos, que ya lo estudiamos. Cada proteína va a tener su tipo de aminoácido específico, ¿verdad? Para formarse. La longitud o el tamaño de una proteína va a variar, ¿verdad? Dependiendo del tipo de proteína que va a formar, ¿verdad? Bueno, entonces, más o menos ya sabemos, ¿verdad?, cuáles son los tipos de proteínas funcionales. Tenemos varias clasificaciones de las proteínas. De acuerdo a las funciones, tenemos enzimáticas, tenemos reguladoras, que son las hormonas, tenemos de transporte, como la hemoglobina, ¿verdad?, inmunológicas, ¿verdad?, como las inmunoglobulinas. Entonces, vemos que para todas las funciones del organismo vitales vamos a tener proteínas específicas. Luego la clasificamos de acuerdo a la estructura o a la composición de aminoácidos. Tenemos proteínas simples y proteínas conjugadas. Simples, fíjense, contienen solo aminoácidos y ningún otro grupo químico adicional. Entonces esta es una proteína simple, solamente tengo aminoácidos. Ahora, conjugado ya lo voy a tener unido a otro grupo que ya no es precisamente una proteína. ¿Quién es? A ver si me pueden decir. Que tiene un grupo ya conocido, ¿verdad? Solo que es un solo tipo de proteína, de globina. Es la mioglobina. Es como la hemoglobina, solo que la mioglobina tiene solo una cadena, que les voy a explicar un poquito más adelante. Entonces tenemos una proteína conjugada. Tiene una globina y un grupo hemo. Por ejemplo, una lipoproteína, un grupo lipídico y nuestra proteína. ¿Se acuerdan de las lipoproteínas? Las de transporte, HDL, LDL, ¿verdad? ¿Qué hacen? Transportan el colesterol. Glicoproteína, por ejemplo, ¿verdad? Un carbohidrato y una proteína. Entonces, esas son proteínas conjugadas, ¿me entienden? Metaloproteína, por ejemplo, una proteína unido a un hierro. Entonces, a eso le llamamos proteína conjugada o completa. ¿Está? Entonces tenemos, de acuerdo a la composición, vamos a tener simple y conjugada. ¿Está? Les voy a preguntar en el examen, ¿cuál es la clasificación de las proteínas según la composición química? Entonces vamos a tenerlo simple y conjugada. ¿O a qué se llama proteína conjugada? Una proteína unida a otro tipo de moléculas. ¿Bien? Bueno, entonces tenemos acá las proteínas conjugadas. Se clasifican según la naturaleza química de su grupo prostético. ¿Y cuál va a ser su grupo prostético? El que es diferente
proteína conjugada. Tenemos que esta es nuestra hemoglobina, ¿verdad? Y en el centro tenemos nuestro grupo hemo, que tiene ¿qué cosa? El hierro. Entonces, este es el grupo prostético. ¿Está bien? Y esta es nuestra cadena de globina o aminoácidos. Entonces, este es mi ejemplo, ¿verdad? Una hemoglobina. Pero hay un montón de tipos de proteínas conjugadas. Es más, esta es lo que más vamos a hablar porque tiene una importancia fisiológica, ¿verdad? Fundamental, realidad. Bueno, entonces, lipoproteínas. Fíjense, el grupo prostético es lípidos. Y mi lipoproteína va a formar lipoproteínas, ¿verdad? De la sangre. Glicoproteína, mi grupo prostético son los glúcidos o los carbohidratos. Y vamos a formar, por ejemplo, las inmunoglobulinas. Fosfoproteínas. ¿Qué les dice fosfoproteína? Que tiene un grupo fosfato, ¿verdad? Entonces, acá tenemos el caseína de la leche, por ejemplo. Hemoproteínas. Acá tenemos hemoglobina. Flavoproteína, nucleótidos de flavina. Esto ya succinato de deshidrogenasa. Ya forma parte de qué cosa? De todo lo que es oxidación, ¿verdad? Metabolismo. Después tenemos, dice, metaloproteína. Cuando se une ya nuestra proteína, por ejemplo, con el hierro. Acá tenemos ferritina. Ustedes habrán ya escuchado en algún momento ferritina, ¿verdad? ¿Qué es la ferritina? Bueno, nosotros cuando tenemos hemoglobina baja, ¿verdad? Tenemos que, lo primero que hacemos es asociar a una deficiencia nutricional. Es lo primero, ¿verdad? Entonces, al decir deficiencia nutricional, ya entonces quiere decir que la cantidad de hierro es baja y nuestra hemoglobina entonces está baja. ¿Y qué vamos a tener si la hemoglobina está baja? Vamos a tener anemia, ¿verdad? Si nuestra hemoglobina está baja en un paciente, vamos a suponer que el paciente tiene hemoglobina, tiene 10,4, ¿verdad? El valor es de 12 a 18 gramos por decilitro. Entonces, está bajo, ¿verdad? ¿Qué tiene mi paciente? Está con anemia. Ahora, yo quiero saber a qué se debe esa anemia, ¿verdad? El paciente está anémico, entonces, ¿cómo yo voy a llegar al origen de esa anemia? Voy a solicitar el dosaje primero del hierro, ¿verdad? Quiero saber qué cantidad de hierro tiene. Después voy a continuar con la ferritina. ¿Qué es la ferritina? Es mi proteína que almacena el hierro, ¿verdad? Entonces, este es proteína de almacén de hierro, ¿verdad? ¿Dónde tengo esto? En el hígado. Bueno, después, ya tengo la cantidad, ya tengo la proteína, pero ¿qué pasa? Esta ferritina necesita otra proteína para que transporte, para que quite del hígado y que pueda ser utilizado. Ahí entonces voy a tener la transferrina, ¿verdad? Proteína de transporte, que permite, ¿verdad?, que se pueda quitar ese hierro para que pueda ser utilizado. ¿Entienden? Entonces, en uno de estos tres yo voy a encontrar que hay un problema. ¿Entienden? Entonces, de esta forma, yo puedo hacer ¿qué cosa? Mi diagnóstico de anemia. ¿Está? Pedimos las tres cosas. Mi elemento metálico, mi hierro, pido la proteína que almacena el hierro y pido la proteína que transporta el hierro. Entonces, en alguna parte de esto va a estar el origen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces pasa que pedimos la ferritina está alta, pero mi hemoglobina y mi hierro está bajo. Entonces, el problema está acá, ¿verdad? Cuando hay un problema hepático, generalmente pasa eso. ¿Entienden? Bueno, entonces, ¿se dan cuenta que para cada una situación tengo una proteína? Bueno, entonces, estos otros elementos, ¿verdad? Acá, por ejemplo, el calcio, dice calmodulina. El calcio también tiene una proteína
calcitonina. Habrán escuchado ustedes también, ¿verdad? La calcitonina. Entonces, la calcitonina es una hormona que regula, ¿verdad?, el equilibrio del calcio en el organismo. Después tenemos el zinc, el molibdeno, el cobre. Esto más bien ya son unos factores, estado en donde, por ejemplo, cicatrización de herida, mantenimiento del colágeno, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando vimos los elementos primarios, secundarios? Entonces, se necesitan también de esto, pero ya en pequeñas proporciones y ya no es tan importante como para un diagnóstico rápido, ¿verdad? Ahora, la hemoglobina sí. ¿Por qué? Porque eso puede salvar la vida, ¿verdad? Pero el zinc, el molibdeno, eso ya son para, como les digo, para tratamientos prolongados, pero ya son suplementarios, no es para momentos de urgencia. Ahora, el calcio sí, ¿verdad? El hierro y el calcio. Bueno, algunas proteínas, dice, contienen más de un grupo prostético, que quiere decir que se unen a otros tipos de compuestos, ¿entienden? Tenemos normalmente el grupo prostético juega un papel importante en la función biológica de las proteínas. Entonces ya sabemos que una proteína simple solo está formado por aminoácidos, una proteína compleja ya se une a otro tipo de biomoléculas, ¿verdad? O también puede ser algún tipo de elemento, que puede ser metal, que puede ser calcio. Entonces, a eso se llama proteína compleja. Puede tener, dice, más de 2 grupos prostéticos. Entonces, son productos que se van formando en las reacciones metabólicas. Bueno, para que un polipéptido recién sintetizado madure hacia una proteína que sea funcional, desde el punto de vista biológico, debe plegarse hacia una disposición tridimensional específica conocida como conformación, ¿verdad? Además, durante la maduración, las modificaciones post-traduccionales pueden añadir nuevos grupos químicos o eliminar segmentos peptídicos transitoriamente necesarios. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros dijimos que la síntesis de estos aminoácidos se daba en los ribosomas, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ocurre que la transcripción, se van formando los codones, ¿verdad?, de los diferentes tipos de aminoácidos que van a formar nuestra proteína. Esta transcripción, ¿qué es lo que hace? Es llevada, ¿verdad?, ¿por quién? Por quién es el que lleva el ARN mensajero. Luego ocurre la traducción, ¿verdad? Se traduce, se empieza a formar, ya se recibió el mensaje. Luego, ¿qué pasa? Ocurre la maduración, ¿verdad? Ya llegó, ya cumplió el ciclo de formación y ya tenemos, ¿qué cosa? Una proteína funcional. Entonces, este es el proceso que va a volver a una proteína funcional. Ahora, ¿qué pasa? Las deficiencias genéticas o nutricionales que obstaculizan la maduración de proteínas son nocivas para la salud. ¿En qué caso puede ser una deficiencia genética? Cuando me falta, ¿verdad?, un aminoácido, o yo no soy capaz de formar, o se formó mal mi codón, por ejemplo, ¿verdad? No siguió el orden de las bases nitrogenadas que me tienen que formar ese aminoácido. O nutricional, cuando mis aminoácidos son deficientes. Entonces, voy a tener dos situaciones, ¿verdad?, para que mi proteína sea o afuncional o que no sea luego que funcione, pero a media, que es, por ejemplo, cuando hay deficiencia nutricional, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando vimos nosotros los aminoácidos? Que teníamos los esenciales, no esenciales, y que dijimos que es difícil que uno tenga un problema proteico. Más bien, ¿verdad?, ya es el organismo va equilibrando eso ahí hasta que sea ya un estado, ¿verdad?, patológico, donde ya hay una desnutrición. Entonces, como que todos los alimentos que nosotros consumimos tienen casi todos estos aminoácidos, ¿verdad? Entonces, cuando ya hay situaciones, ¿verdad?, de alarma, vamos a tener problemas. Pero luego es más raro, no es no vemos mucho eso, ¿verdad? Ahora,
tiene un carbono crucial y tiene sus 4 sustituyentes ocupados, ¿se acuerdan que hacía qué cosa? Podía girar y cambiar de posición, y que cada posición de estas tiene una función y tiene unas enzimas específicas para su síntesis y para su degradación. También tenemos otra conformación espacial que se refiere a la posición de los carbonos, ¿verdad? Nuestro carbono alfa. Cuando nuestros carbonos alfa están, por ejemplo, en opuestos, ¿verdad? Tenemos la posición trans. Habrán escuchado grasas trans, por ejemplo, ¿verdad? La más heterogénica, grasas trans, ¿verdad? Y quiere decir que estas grasas son más difíciles de quebrar. Tienen un metabolismo más lento, tienen un metabolismo más complicado. En cambio, las grasas cis tienen sus dos carbonos, ¿verdad?, en la misma posición. Entonces, esa es la forma en que adoptan configuraciones, ¿verdad?, específicas estas proteínas también. Entonces dice, da lugar a la estructura 3D completa. Porque cuando ustedes piensan en proteínas, ya tienen que acordarse, ¿verdad?, de la forma tridimensional que va adoptando, ¿verdad?, las cadenas que se van formando. La configuración entonces alude a la relación geométrica entre un grupo dado de átomos. Por ejemplo, se los distingue N aminoácidos y D aminoácidos. ¿Se acuerdan que la mayoría, o sea, prácticamente las principales funciones del organismo estaban dadas por nuestro L alfa aminoácidos, ¿verdad? A eso se refiere, de los de importancia biológica. Bueno, entonces tenemos posición cis y trans, está dada por la posición de quién, de nuestro carbono. Trans está en posiciones contrarias, cis va a estar en la misma posición. Y luego tenemos la posición L aminoácido y D aminoácido. Bueno, ahora tenemos, dice, la conformación de una proteína está estabilizada principalmente por interacciones de. ¿Se acuerdan que cuando estudiamos los diferentes enlaces al comenzar nuestra clase, ¿verdad?, dijimos que había enlaces covalentes, enlaces puentes de hidrógeno, de Van der Waals, ¿verdad?, enlaces disulfuro? Entonces, el enlace covalente se produce, ¿verdad?, para estabilizar una proteína en cuanto a la cadena principal. Pero el equilibrio de esa proteína cuando está interaccionando con otros elementos, con otros átomos, lo van a dar ¿quién? Los van a dar los enlaces débiles, o sea, puentes de hidrógeno, ¿verdad?, interacciones iónicas e interacciones hidrofóbicas. ¿Se acuerdan que las proteínas o los aminoácidos tenían un carácter dipolar? ¿Se acuerdan? La carga positiva va a estar dada en el grupo amino y la carga negativa va a estar en el grupo carboxilo. Entonces, por eso que las proteínas son solubles en medio acuoso. ¿Qué quiere decir? Que interaccionan con el agua, que también tiene un carácter dipolar, ¿verdad? Las proteínas se sintetizan, se degradan, ejercen sus funciones mediante el proceso denominado hidrólisis. ¿Bien? Siempre tiene que haber agua en todo lo que es la reacción. Bueno, las interacciones entonces tenemos acá. Dice, se puede definir la estabilidad como la tendencia a mantener la conformación nativa. ¿Qué sería la conformación nativa? Sería esto acá. La conformación nativa entonces es cuando la proteína en cualquiera de sus conformaciones es funcional. Pero ¿qué pasa? Si cambia, por ejemplo, el pH del medio, ¿verdad?, al vómito, diarrea, deshidratación, ¿les parece que cambia el pH, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Se desnaturaliza mi proteína. Si yo estoy con fiebre alta, se desnaturaliza mi proteína. ¿Entienden? Pero esa desnaturalización puede ser reversible cuando
mi proteína ya no va a volver a renaturalizarse. ¿Entienden? Entonces, a eso se llama conformación nativa y desnaturalizada. Todas las proteínas se desnaturalizan en el momento también que van teniendo las funciones propias, ¿verdad? Se van degradando, se van soltando, como se libera, por ejemplo, un glucoamino, qué sé yo, entra en su estructura otro tipo de molécula, entonces cambia la conformación activa, se desnaturaliza, pero luego se vuelve a renaturalizar, ¿verdad? Siguiendo su ciclo normal. Pero tenemos también casos en que nuestra proteína se desnaturaliza y perdemos completamente ese estado. Entonces a eso se llama estabilidad. Entonces tenemos que la conformación nativa, dice, se puede definir como la tendencia a mantener la conformación nativa. Entre las interacciones químicas que estabilizan la conformación nativa, se cuenta con enlaces disulfuros y enlaces covalentes, que vamos a ver en los ejemplos más adelante. Las interacciones no débiles entonces van a estar dadas por enlaces de hidrógeno, interacciones iónicas e interacciones hidrofóbicas. La rotura de un enlace covalente requiere cerca de 200 a 460 kilojulios por mol, es la unidad de medida que se utiliza para todo lo que es energía, ¿me entienden? Entonces, ¿se acuerdan que dijimos que el enlace covalente es más difícil de romper, ¿verdad? Entonces, acá tenemos que, por ejemplo, un enlace débil puede romperse con simplemente 4 a 30 kilojoules por calorías por. Entonces, eso es lo que mantiene, ¿verdad?, la estabilidad de una proteína nativa. El enlace covalente necesita de más energía para romperse o soltarse. Por ejemplo, eso se ve mucho en los lípidos, por ejemplo, ¿verdad? Los lípidos son, en unos momentos vimos que formaban largas cadenas de carbono, ¿verdad? Quebrar un lípido implica que tenemos que quitar, por ejemplo, 2 carbonos, 4 carbonos en cada ciclo. Eso cuesta mucho, se gasta mucho más energía para ese tipo de reacciones. Por eso que quemar verduras cuesta, es más difícil. Bueno, sin embargo, dice, al ser tan numerosas, las interacciones débiles son las que predominan como fuerza estabilizante de la estructura de las proteínas. En general, la conformación proteica más estable es aquella que posee el mayor número de interacciones débiles. O sea, tienen muchos puentes de hidrógeno, tienen muchos enlaces disulfuros, que lo vamos a ver. Entonces, ya sabemos lo que es una proteína nativa y lo que es una proteína desnaturalizada. ¿Y cuáles son las causas de desnaturalizar una proteína? El cambio del pH en el organismo, ¿verdad? El cambio del pH del medio y temperatura. Y quiere decir que cuando estamos, ¿verdad?, con casos de fiebre alta, por ejemplo, se desnaturaliza nuestra proteína. Baja la fiebre, se vuelve a renaturalizar. Y esa desnaturalización, como le dije, puede ser reversible o puede ser irreversible. Para una área. ¿Cómo? La primaria. Sí, para una empieza otra vez el ciclo. Exacto. Bueno. Ô, professora, aquele caso, o caso 4 do menino de 11 anos que estava aprendendo a negativa, o composto de sangue. Ese caso que llevaron para investigar, ¿verdad? Sí. ¿Qué encontraron? Díganme. Eu acho que precisa de uma transfusão de sangue, né? Ali. Só que assim, essa proteína dele vai voltar a ser normal ou não mais? Se perdeu? Volvió a estar normal. A las 6 de la mañana le hicimos otra vez los estudios y ya su perfil de la coagulación estaba normal. Sí. Por eso depende del grado o de la cantidad de veneno que tenía. E chegou a ter necessidade de transfusão? Sí, tuvo transfusión. En la madrugada se transfusieron. Total, sí. No sé cuánto tiene otro servicio, pero le transfusieron. ¿Vieron su hemoglobina? Sí. Estaba 6. Ese fue un niño de 11 años que llegó en la urgencia esa noche, ¿verdad? Y le picó una serpiente. Sí. Le mordió una serpiente. Es muy raro
todavía bosques. Y llegó muy mal. Vieron ustedes, todo su perfil de la coagulación estaba es alto. Y la hemoglobina estaba 6. ¿Por qué eso? Porque nuestra proteína sanguínea, ¿qué es lo que hace? Se desnaturalizó. Parece que vai virando água, corpo. Así mismo. Y ese es el grado de toxicidad de la cantidad de veneno va a estar dado por el perfil de la coagulación. A veces pasa horas, 8, 12, 24 horas, no se estabiliza, es porque mucha toxina tuvo ese. Pero probablemente le habrán puesto el antibiótico, no sé, ¿verdad? Como que acá no hay mucho, ¿cómo les voy a decir? Cuando pasan las cosas ahí, aviación no había, ¿verdad? Siempre ha pasado, nunca estamos un paso adelante. Nuestro sistema de salud está olvidado, ¿verdad? De años y años de gobiernos corruptos que estamos teniendo, y más se ve en la educación y en la salud. Lastimosamente, salimos un poquito acá, 10, 12 kilómetros, ya van a ver el estado de abandono de esa